Bien, buenas tardes, estimados alumnos de la Universidad Santander. Pues sean bienvenidos a esta asignatura de Matemáticas 1. Y bueno, pues en esta sesión comentaremos algunos temas interesantes que, bueno, pues seleccioné de su antología que pues la universidad prepara para ustedes y pues consideré seleccionar algunos temas en relación pues a las aplicaciones que tendrán más adelante, así como también aquellas que pues son muy indispensables y fundamentales para su conocimiento. Bien, entonces vamos a proyectar esta presentación que elaboré para ustedes y pues ahí tenemos en este tema, bueno, en esta ocasión vamos a identificar pues lo que vienen siendo las ecuaciones, la ley de senos y el teorema de Pitágoras. Vamos a ver la ecuación de la circunferencia y pues por último algunas operaciones con funciones. Bien, pues damos inicio a esta presentación y pues iniciamos con el tema de ecuaciones. Ya sabemos que, bueno, pues una ecuación pues no es otra cosa más la manera y la forma de representar pues un modelo matemático a través pues de una serie de elementos denominados como incógnitas. Y esas incógnitas también pues a través de una serie de valores van a permitir pues calcular específicamente un valor determinado. Y bien, un sistema de ecuaciones, pues estos estarán conformados por elementos denominados ecuaciones lineales o también, pues, ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de grado a la n. Entonces, una forma de solucionar estas ecuaciones lineales, pues, es a través del método de sustitución. Este método de sustitución consiste en aislar una ecuación, una de las dos incógnitas, para sustituirla en la otra. Y obviamente, pues en la otra ecuación. Este método se aconseja utilizar cuando una de las incógnitas tiene un coeficiente 1, para pues obviamente de esa manera sea más sencillo realizar la operación. En este ejemplo, pues tenemos 4 más x es igual a 2y y 2x menos y es igual a menos 1. Por lo tanto, vamos a proceder a aislar la incógnita y vamos a aislar x de la primera ecuación. Obsérvenlo, esta x de aquí, para pues obviamente como su coeficiente en este caso es equivalente a 1, pues solo podemos pasar el 4 restando al otro lado y prácticamente pues dejamos en este caso ya la ecuación con sin el coeficiente. Y bien, de esa manera pues se sigue ya un proceso algebraico para su solución. El siguiente método pues es el método de reducción. Consiste en sumar o restar las ecuaciones del sistema para eliminar alguna de las incógnitas. Este método se aconseja cuando una misma incógnita tiene en ambas ecuaciones el mismo coeficiente, pero pues obviamente con signo opuesto o signo diferente, para que así pues se haga la cancelación y de esta manera pues podamos encontrar de una manera más sencilla. Por ejemplo, pues tenemos menos y más y, prácticamente de esta manera podríamos aplicar el método de reducción para este ejemplo. El siguiente método, pues, sería el método de igualación. Este método consiste en aislar una incógnita de las dos ecuaciones para igualarlas. Este método se aconseja cuando una misma incógnita es fácil de aislar en ambas ecuaciones. Siguiente método es el método gráfico. Este método, pues, como es de esperar, consiste en representar las gráficas asociadas a las ecuaciones del sistema para producir una solución. La solución del sistema es el punto de intersección entre las gráficas. La razón de ello es que las coordenadas de dicho punto cumplen con ambas ecuaciones y por tanto es la solución del sistema. Entonces, si nosotros tuviéramos en el plano cartesiano dos ecuaciones, tenemos, por ejemplo, esta equivale a x1 y va en este sentido,
y tenemos que esta viene siendo equivalente a x2 y viene siendo en este sentido, pues aquí tenemos un punto de intersección, por lo tanto, sería la solución básica a este sistema de ecuaciones. Cuando vamos a trabajar con sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, la gráfica de cada ecuación, pues es una recta, y como consecuencia la intersección de las gráficas es un único punto denominado A, B. Y la solución del sistema X es igual a A y por lo tanto Y es igual a B. Sin embargo, veremos ejemplos más adelante con casos especiales o posteriormente ustedes lo van a revisar. Bien, Leo Gómez, hola, buenas tardes. Hola, profesor. Mil disculpas por la demora, pero estaba tratando de entrar por el navegador y no me dejaba. Ah, Entonces, quién sabe qué, algo por ahí extraño. Por eso ujú. entré tarde, disculpe. No te preocupes, al contrario, mira, aquí andamos. Gracias. Estaba comentando ahorita en lo que ingresabas, pues estos diversos métodos y procedimientos de solución de sistemas de ecuaciones. Y mencionaba también que, bueno, que existen diversos sistemas de ecuaciones denominados, por ejemplo, lineales, cuadráticos, cúbicos, etcétera, y eso depende, pues, obviamente, a la potencia a la cual, obviamente, pues, esté elevado. Y esta serie de métodos de solución pues tienen sus características particulares de cómo aplicarlo. En resumidas cuentas, pues el método gráfico desde mi punto de vista y también de algunos autores, pues no es muy recomendable porque pues tiene hasta cierto punto algunas inconsistencias, porque bueno, pues en el caso de que no se realizara con algún software especializado para realizar la, pues ahora sí que la gráfica equivalente, pues ahora sí que el resultado pues sería ambiguo o hasta cierto punto pues difícil de validar pues su precisión. Y Ok. bueno, pues obviamente para poder platicar el método gráfico debemos saber representar las gráficas de las rectas y pues nosotros lo haremos uniendo puntos calculados pues obviamente y de manera previa. Todo esto pues se hace en el plano cartesiano y pues como lo identificaste ahorita cuando ibas entrando, pues estaba dibujando una serie de líneas en las que representaban estos sistemas de ecuaciones. Y Ok. bien, pues estos métodos de solución, ahí están, el de reducción, el de igualación y el método gráfico, pues son algunas formas y algunos medios de cómo resolver y solucionar estos sistemas de ecuaciones. Otro tema interesante dentro de la antología o la compilación básica de lo que viene siendo, pues ahora sí que la asignatura de Matemáticas 1, pues es la ley de senos y el teorema de Pitágoras. Lo seleccioné, pues tiene muchas aplicaciones, ¿no? Y es muy útil, no solamente pues para algunas áreas particulares de la ingeniería, sino inclusive de la vida cotidiana. Entonces, la ley de senos, ¿qué dice? Pues es la relación que existe entre dos lados y ángulos de los triángulos no rectángulos, es decir, aquellos que son oblicuos. Y simplemente establece que la relación de la longitud de un lado de un triángulo al seno del ángulo opuesto a ese lado es igual para todos los lados y el ángulo en un triángulo dado. Entonces, si te observas aquí, pues este es un triángulo oblicuo, donde el lado C, pues viene siendo el grado obtuso, o el ángulo obtuso, porque pues es mayor a 90 grados. Y si dibujamos aquí de manera imaginaria, pues un triángulo rectángulo, pues tendríamos que aquí está el ángulo de 90 grados. Sin embargo, pues en este caso, para identificar cuál es el ángulo de ABC, pues es un triángulo oblicuángulo de lados A, B y C. Entonces, la ley de C nos dice lo siguiente. A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B
y C es igual a el seno de C. Siempre muy importante, Leo, que identifiques aquí imaginariamente. Yo normalmente pongo como si fuera un puntito. ¿Por qué pongo el puntito? Porque indica que es una multiplicación. Y eso normalmente pues nos llegamos a confundir o llegamos a obviar estas cuestiones y son los errores más comunes que se cometen. Bien, de esto no sé si quieras, tengas alguna pregunta, alguna duda hasta el momento, Leo. No, esa era una parte que me costó un poquito de trabajo, entender, aparte del material que usted hace favor de subir, Ujú, le tuve que rascar un poquito al internet porque precisamente era esta parte en particular que yo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se define así, no? Entonces ya leyéndole un poquito, ujú. deducí que estaba algebraicamente formado, es decir, Sí. la multiplicación, ¿no? O sea, como usted bien lo dice, a veces los textos, hay unos muy sencillos, hay otros que llevan más pues de la mano, ¿no? Y en Mm, alguno de los textos los encontré entre paréntesis. ujú, Entonces fue donde dije, creo que esto es multiplicado, que fue donde la verdad es que sí me atoré y me costó un trabajín, ujú. pero ya cuando se entiende que gráficamente está postulado de esa manera algebraica, dice uno, Ajá, ok. exactamente. Ujú, Mira, ahorita lo exacto. vamos a ver, vamos a ver dos ejemplos, y vas a ver, es más, vas a recordar lo que tú realizaste, nada más no olvidar, pues esta parte, que este triángulo oblicuo ángulo, pues está conformado por los ángulos, que son estos, ¿sí? Y Ujú, cada ángulo, pues le corresponde un lado, claro. ¿sí? Entonces, Ujú, teniendo esa cuestión en mente, ahorita vas a ver que es bien sencillo, ¿vale? Bien, déjame borrar esto y vamos entonces con el primer ejemplo. Entonces, dice este ejemplo, dados dos ángulos y un lado no incluido o denominado ángulo, ángulo lado, tenemos que el triángulo conformado por los ángulos ABC con el ángulo A, obsérvalo, ujú, anda, este 30, ángulo equivale a 30, el ángulo B, que es este, equivale a 20, y ujú, el ángulo C es el que no la conocemos, incógnita. Ujú, ¿verdad? La incógnita. Pero a este ángulo le corresponde un lado, que en este caso es de 45 45 metros. metros. Ujú. Por lo tanto, efectivamente es ángulo, ángulo, lado. Ujú, ¿Sí? ujú, Entonces, el tercer ángulo del triángulo sería, o la manera de calcularlo, es recordando que la suma de los ángulos internos de la un 180. triángulo es equivalente a 180. Entonces, para encontrar el ángulo C es igual a 180 menos A, que es este ángulo, menos B, que es este ángulo, y Ujú, igualarlo en este caso, sustituimos cada uno de los valores. A vale 30, B vale 20, y pues obviamente la sumatoria me daría 130. 130, ¿verdad? Entonces ya sabemos que C es igual a 130 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para la ley de los senos, ya la mencionamos, A sobre el seno de A, B sobre el seno de B y C sobre el seno de C. Entonces, lo Ujú, único que hago es sustituir los valores, ¿verdad? Este lo paso para acá y este equivaldría a 45 sobre el seno de 30, B sobre el seno de 20 y C sobre el seno de 130. Entonces, utilizando las propiedades de las proposiciones, pues yo voy a decir que B es igual a 45, ¿verdad? Porque las ujú, preposiciones serían estas multiplicaciones, 45 de seno de 20 sobre seno de 30. ujú. Y este simbolito que tenemos aquí indica un valor aproximado. ¿Sí? Ok, Esa es una aproximación. ok. Recuerda, si fuera así, quiere decir que es igual. Igual, ajá. Ujú.
Y estamos en la certeza que si quisiéramos decir A es igual a A, ¿verdad? Pero entonces aquí estamos diciendo que es un valor aproximado. Esto es que puede ser más o puede ser menos. No olvides este simbolito. Aquí, Ok. ¿sale? Entonces es un valor aproximado a 30.78 metros. Y en el caso del lado C, es igual a, utilizando las mismas propiedades de las proposiciones, que no es otra cosa más que multiplicar el numerador con el denominador, tendríamos 45 por el seno de 30, 45 por el seno de 30 sobre el seno de Menciono de 30. 30. Y esto, si tú lo ingresas a la calculadora, pues te va a dar un valor aproximado de 68.94 metros. ¿Quiere decir que los decimales son infinitos, maestro? Bueno, en caso de que puede ser que sean infinitos o mayores a 12, Ok. ¿verdad? Por eso es que se pone ese valor aproximado. Y en el caso de que representara, por ejemplo, un 4 y ese 4, pues ahora sí que de manera infinita, pues se pone periódico, Ok. ¿verdad? La barrita aquí arriba indica periodicidad, ¿vale? Bien, vamos a borrar todo esto. No sé si hay alguna pregunta, alguna No, no, duda. no. Ya recordaste un poco más, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Ahí vamos. Correcto. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Entonces, el otro ejemplo es ahora denominado ángulo lado-ángulo. ¿Por qué? Porque en este caso voy a tener dos ángulos y un lado incluido. En este caso tendría el equivalente al ángulo A, aquí está, que es equivalente a 42, el equivalente al ángulo B, que es el 75. Sin embargo, pues desconozco de nuevo el ángulo C. Pero si tengo el equivalente, en este caso, a un lado, que es, en este caso, el opuesto, que sería el ángulo, perdón, el lado C. Sí. Entonces, el tercer ángulo del triángulo es C es igual con la misma característica de la suma interna de los ángulos de un triángulo, pues es equivalente a 180, pues solamente hago las sustituciones y me da un total de 63 grados. Así es. ¿Verdad? Aplicando ahora sí la ley de los senos, pues tenemos A sobre el seno de 42, que lo que estoy haciendo es sustituir el equivalente al ángulo A, al ángulo B y al El ángulo C. ángulo C. Y de nuevo, utilizando las propiedades de las proposiciones, pues en este caso, este por este, ¿verdad? Es en este caso hasta el de la orilla. Se toma la parte de C, ¿no? Ajá, la parte de C, así es. Entonces, 22 por seno de 42 sobre seno de 63 y un valor aproximado. Y en el caso del lado B, pues sería 22 por seno de 75, aquí hago la directa multiplicación, por este de aquí, que es seno de 63. Y eso me da, en este caso, un valor aproximado también de 23. Entonces, ese valor aproximado quiere decir que nada más se toman de dos. Normalmente se sugiere, se recomienda tomar de 2 a 4 dígitos. Ok. Ya cuando, por ejemplo, se está utilizando, por ejemplo, una operación matemática, ya sea en química o ya sea por ejemplo, en operaciones ya más exactas, pues inclusive se llegan a tomar hasta 10 dígitos, Sí. ¿verdad? Para la exactitud. Vamos a borrar todo esto y espero que haya quedado un poquito más claro. Sí, ahí creo que, bueno, de mi personal parte, lo que me ha sucedido, por ejemplo, es ya agarrando la onda de cómo se van haciendo, por ejemplo, lo que también me costó trabajo y bueno, ahí quien me ayudó fue mi hijo, fue la utilización de la calculadora. Sí, Sí. sí vi tu mensaje, que me dijiste que tu hijo fue el que
te auxilió ahí. Sí, sí, sí. Entonces, él también está estudiando ingeniería Ujú. y le digo, oye, hijo, a ver, ven, porque no le hallo, ¿no? Y ya, también me dice, es que no Pero te quiero hacer fíjate, bola. Leo, Ajá, te puedo asegurar que lo hiciste en una calculadora científica, sí, no en el celular. no, no, está Porque hecho. fíjate que los celulares, algunos no están programados con la jerarquía de operaciones. ¿Qué? Y desafortunadamente, algunos resultados son erróneos. Ah, Ujú. ujú, A mí me ha tocado ya, pues, con tanta práctica y esto en claro. las cuestiones de las matemáticas, que el resultado sale correcto en una calculadora científica, de la espacio, de la marca que quieras, pero Sí, sí, científica. sí. Y en el celular, no, Ujú, te marca el resultado erróneo. Entonces, infiero que es porque no tienen bien especificado la cuestión de la jerarquía de operaciones, que bueno, pues es tan importante, ¿verdad? sí, 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 sí. Digo, al final bajé yo una aplicación que era una calculadora científica. Ah, bueno, Pero, ándale, es que ya es otro rollo ahí. sí, sí, ahí y ya después también me dijo mi hijo, aquí está mi calculadora, si la necesitas, pues la tomas, ¿no? Y yo, bueno, pues ya. Pero sí hace falta aunque sea uno medio intuitivo en el manejo de las cosas, sí hace falta de repente ¿cómo le hago? Porque, Sí, mucho, por ejemplo, se soluciona utilizando los paréntesis. ajá, Yo te sugiero que siempre de cada operación pongas un paréntesis, porque estás poniendo que dentro de ese paréntesis hay un argumento así y es, debe de priorizar, y lo más importante, insisto, es la jerarquía de operaciones. así Bueno, pues es. vamos a ver este teorema de Pitágoras que, bueno, pues se calculó hace muchísimos años, ¿no? Ujú, Y ujú, básicamente, pues, es muy bonito encontrar todo el proceso de cómo Pitágoras, pues, encontró cómo calcular, pues, la hipotenusa a través de teniendo, pues, el cateto adyacente y el cateto opuesto, ¿no? Entonces, el teorema dice, dado un triángulo rectángulo de catetos A y B, entonces la hipotenusa será el lado opuesto al ángulo recto, pero curiosamente es el lado más largo o más grande. Entonces recuerda que pues este viene siendo el ángulo recto, que es el de 90 grados, ujú. y lo que hace pues es despejar, en este caso, para la hipotenusa. Y fíjate que originalmente, a mí me gusta siempre explicar esto porque dicen, maestro, bueno, pues aquí hay un cuadrado y acá ya no está. Ujú, ¿Sí? Entonces, porque recuerda que todo lo que hagas en un lado de una ecuación, pues lo tienes que hacer al otro lado para que no claro. se altere. Y entonces, ¿qué elimina al cuadrado? Pues lo que lo elimina es en este caso, la raíz cuadrada. Por eso Ujú. es que la raíz cuadrada elimina a esta h cuadrada, ¿sí? Ajá, Y ok. por eso es Ujú. que queda aquí esta raíz cuadrada y esta raíz cuadrada. Por eso que esta elimina esta, pero esta prevalece, ¿sí? Ujú. Entonces, tenemos básicamente, para encontrar la hipotenusa, pues es igual a el cuadrado de A más el cuadrado de B. A sería equivalente a la raíz cuadrada de h cuadrada menos b cuadrada y b es igual a la raíz cuadrada de h cuadrada menos a cuadrada. Ujú. Entonces, el triángulo es rectángulo porque tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, o si lo quieres medir en radianes, pues equivalente a pi medios. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando vayas a ver electrónica, que identifiques bien qué son pi medios, qué son pi cuartos, qué son pi octavos, por ejemplo, porque esto es muy importante la manera en la que se representa en la onda sinusoidal. Entonces, esa es otra de las aplicaciones. Entonces, el término es pi medio. Pi medios, ajá, pi medios, aquí Ok, está. Ajá, ajá, ok. Y así el coeficiente, es pi octavo, pi sexto, así dependiendo. es. Ok. Y eso representa un grado específico
en radianes. Ujú. Ok. Vamos a ver ahora la ecuación de la circunferencia. Mira, esto ya forma parte de lo que viene siendo los inicios de la geometría analítica. La geometría analítica pues tiene muchísimas aplicaciones, por ejemplo, para lo que viene siendo el cálculo vectorial. Entonces, el cálculo vectorial pues tiene bastantes aplicaciones en física, tiene aplicaciones para física de semiconductores, tiene aplicaciones también para electrónica, porque bueno, pues ahora ya sabemos que el mundo pues no nada más es lo gigante, sino que también pues el mundo microscópico, denominado también ya mundo cuántico, que pues desde 1905 con los postulados de Einstein, pues ya cambió totalmente la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, esta cuestión de la geometría analítica, pues tiene todas esas aplicaciones y vamos a ver solamente un tema muy interesante en referencia a la ecuación de la circunferencia. Y entonces, la circunferencia se va a definir como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo, denominado C, A, B, que llamaremos centro. Algunos le llaman foco, pero bueno, yo prefiero llamarle centro. Y la ecuación de la circunferencia, pues dice lo siguiente. Dado el punto P, denominado, aquí está el punto P, déjame utilizar un poquito. Entonces, acá está el punto P, y por lo tanto, pues P equivale a X, Y. Ya lo sabemos que es las ordenadas y las abscisas. Por lo tanto, D, en este caso, la distancia, o también en algunos textos lo conocen como el diámetro, puede ser equivalente a ese centro, el punto P, o también denominado radio, Radio. cuando va o parte exclusivamente de algún punto central hacia cualquier parte de la circunferencia. Ujú, ¿Verdad? ujú. Entonces, vamos a decir que la distancia que se llama radio, vamos a decir, utilizando los postulados de el teorema de Pitágoras, tendríamos que esto equivale al punto C y esto equivale al punto P. Por lo tanto, x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado, esto es igual a r o el radio. El radio. Ujú. Ujú. Entonces, elevando al cuadrado la ecuación anterior, tendremos lo siguiente. X menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado es igual a r cuadrado. R cuadrada. Por la eliminación de la raíz. Así es. ¿Ves qué importante era tener este precedente? Ujú, ujú. Entonces, la ecuación anterior se conoce como la ecuación ordinaria de la circunferencia. Y para obtener la ecuación general, pues debemos desarrollar estos binomios al cuadrado que tenemos aquí. Ujú, Y ya ujú. sabemos que, bueno, pues el binomio al cuadrado se resuelve como el cuadrado del primero más el Más el doble producto del primero por el segundo, segundo, más el 2AB, más el cuadrado del cuadrado del segundo. segundo. Ujú. Y es Ujú. así como va a salir este resultado. Ok. Para continuar. Entonces, tenemos que para la ecuación, ahora sí, general de la circunferencia, pues el centro está dado por C es igual, o el centro es igual a menos o menos A sobre 2 y menos B sobre 2. Entonces, el radio que va a satisfacer, ahora sí, desarrollando los cuadrados, ya vimos A sobre 2 al cuadrado más B sobre 2 al cuadrado menos C. Y eso es igual a A cuadrada más B cuadrada menos C. Y es importante anotar o notar que la ecuación que tenemos es x cuadrada más y cuadrada más ax más by más c es igual a c. Y esto debe de satisfacer lo siguiente, que para describir una circunferencia, pues debe, obviamente, siempre cumplir la desigualdad, que obviamente todo esto pues debe ser diferente Ah, de cero, ¿verdad? ¿diferente o mayor?
Perdón, mayor. Ay, Ah, es muy chiquito. Es muy chiquito, sí. sí, Es mayor, ¿cierto? Ya lo vi, ahí está. sí, Ujú. sí, sí. Bien. Y por Oh, último, pues vamos con algunas operaciones con las funciones. Este tema de funciones eh, está muy sencillo porque lo único que hay que hacer, pues, es sustituir el valor de la función equivalente a la sumatoria o a la multiplicación. Quiere decir que las operaciones con funciones, pues podemos hacer las operaciones aritméticas básicas. Pero, oh, ¿qué es una función? Pues una correspondencia entre dos conjuntos, es decir, la relación entre el dominio y el rango. Además de evaluar funciones, puedes también hacer operaciones con las funciones. Entonces, para el caso de las operaciones con funciones, pues ahí tenemos lo que te mencionaba, dos funciones. Este es f de x y este es g de x. Recuerda entonces que una función representa o se representará como una ecuación que no es otra cosa más que un modelo matemático. Entonces, la suma de las funciones puede escribirse como f de x más g de x. Así se lee esto. ujú, O también f más g de x. Y observa que es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si esto, f de x, vale 9x menos 5 y g de x vale a 4x más 1, pues solamente voy a hacer la sumatoria, ¿verdad? Aquí me está indicando que ujú, voy a sumar. Sustituyo los valores y aquí lo único que está multiplicando es el signo a este producto. Por lo tanto, solamente queda igual 9x menos 5 más 4x más 1. Sin embargo, aquí lo que hizo el ejemplo es que acomodó los términos algebraicos con los términos independientes para que fuese más fácil sumar 9 más 4 ujú, y ujú. restar 5 más 1. Y este es el resultado. Entonces, básicamente, pues la operación de la suma de f más g de x es igual a 3x menos 4. Siempre y cuando, obviamente, f de x valga 9x menos 5 y g de x vale 4x más 1. ¿Verdad? Mm, Bien, mm, para mm. esto no debe de haber mayor problema. Y continuamos. Y bien, existe una tabla de operaciones de funciones que pues en esta parte básicamente vas a tener pues la suma, la resta, la multiplicación y pues obviamente en este caso la división, que son las operaciones aritméticas básicas. Y como mencionamos en el ejemplo, pues puede presentarse como f de x más g de x o f más g de x, es lo mismo. La resta es f de x menos g de x, igual, también es entendible, f menos g de x. La multiplicación f de x por g de x o f por g de x. Y Ujú. la división f de x sobre g de x o f sobre g de x, que es prácticamente lo mismo. Ujú. Ujú. Y vamos a ver un ejemplo. Ahí está. Esto es lo que vale, en este caso, si tú te fijas, esto es lo que vale f de x y esto es lo que vale g de x. Observa, hay un término cuadrático. Quiere decir que aquí ya vamos a tener algunas otras operaciones en las que pues requiera otra atención, que pues no es otra cosa más que pues hacer los productos notables correspondientes para poder calcular estos valores. Entonces, si yo dijera f más g de x o f de x más g de x es lo mismo. Ujú, ujú. Sustituyo los valores. Como los separa el signo, pues prácticamente queda igual. En esta parte se ordenan de mayor a menor, si te fijas, Ujú, va de ujú. manera ascendente a descendente o de mayor a menor. Este es el término cuadrático, el término lineal, los dos términos lineales y los términos independientes. Se agrupan o reúnen términos semejantes y este es tu resultado.
Y la respuesta sería f más g de x o f de x más g de x es igual a 3x cuadrada más Más x X más más 14. 14. Ujú. Y así de sencillo. Déjame un minuto nada más. Sí. Entonces, estoy razonando. 6. Mira, por ejemplo, si Claro. tuviéramos, Ujú. vamos a hacer un ejemplo aquí, que no esté aquí especificado. Vamos a tener, por ejemplo, f de x es igual a 2x cuadrada más x menos 2. Y cuando g, siguiendo el mismo patrón, cuando g de x equivale a 3x más 2x más 2. Quizá aquí nos dé 0 por los términos independientes, pero vamos a intentar. Ese 3x sería cuadrada, maestro, No, así lo ¿no? dejamos. Así puede Ujú. ser. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora sí, voy a hacer, por ejemplo, f menos g de x. ¿Qué me está indicando? ¿Que voy a hacer qué? F menos G de X. Sí, ahí está el paréntesis. ¿Eh? Ah, Quiere decir que es una resta, sí, ¿verdad? ok. Ajá. Es una resta. Entonces voy a restar f menos g de Menos G x. de X. Quiere Ajá. decir que va a ser una resta de funciones. Entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar acá f menos g de x es igual y voy a sustituir los valores. F, ¿cuánto Ah, vale? F Vale vale 2X cuadrada 2x cuadrada más X menos 2. menos 2. Ajá. ¿Sí? Esto es un término, esto es una Así función, es. esto es f de x. ¿Sí? Así es. Menos, Ajá. ahora Menos. sí, Vamos ¿cuánto a vale g de x? 3x 3X más más 2X 2x más 2. más 2. ¿De acuerdo? Pero aquí como este símbolo, o este signo más bien, está multiplicando a todo lo que hay adentro, pues va a Invierte. intercambiar exactamente los signos. Entonces voy a tener 2x cuadrada más Más x X menos más 2, me quedaría menos menos 3x 3X cuadrada, menos 2X cuadrada. No, menos, no, 2x nada más, ajá, y menos 2. menos Pero, 2. pero no es 3X cuadrada. Es 3X nada Es más. 3x. Ándele, muy bien. Así, ¿verdad? Así es. Bien, ahora vamos ordenando de Ordenando. manera ascendente a Ascendente. descendente. 2x 2X cuadrada, cuadrada. y luego, Puede ser más 3X, menos 3X, perdón. ¿de acuerdo? Menos 2X Sí, más X sí, menos 2 menos 2. menos 2 menos 2. Muy bien. Ahora sí, agrupamos términos semejantes que Ujú. prácticamente son estos nada más. Así es. 2x queda, Son 2x 2 cuadrada queda igual. cuadrado. ¿Y entonces cuánto Sería sería? menos 4X Muy bien, menos 4. menos 4. Entonces, ¿cómo pondría yo mi respuesta? Mi respuesta sería F f menos menos G g de x de X. es igual Ajá. A a 2X 2x cuadrada menos 4X menos 4. menos 4x menos 4. Y este es mi Ajá. resultado. Así ¿Sale? es. Ujú. Y así de sencillo es esto. Sí. ¿Bien?
Sí, Vamos a es borrar los claro. garabatos del profe. Bueno, pero en la práctica sí es entendible. Sí, es cuestión de, la verdad es que es cuestión de práctica. Sí, la cuestión se complica cuando ya son, por ejemplo, funciones donde pues tienen radicales Ujú. o donde, por ejemplo, tienen exponentes ya muy grandes. Sin embargo, bueno, la operación es lo mismo, pero por ejemplo, una división de funciones donde tenga radicales, pues ahí sí tenemos que hacer algunas cuestiones ya de los productos notables y algunas leyes de los radicales en los que pues sí tenemos que poner énfasis. Sí, y mucho cuidado en en los cambios de signo, que luego esos Sí, de, sí, sí, sí. A ver, sí, había un compañero que decía en la ingeniería, maestro, pero me equivoqué nada más en un signo. pues sí, Pues sí, pero es que no es lo mismo quitar que poner, sí, ¿verdad? sí, 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 ¿Qué sí. tal si en lugar de ponerle 1 tonelada, pues le quitas 1 tonelada? No es lo mismo. No, pues por eso es que lloraba a veces ese compañero. Bien, pues entonces, Leo, esto sería prácticamente pues la información que elaboré para esta pequeña videoconferencia y obviamente pues dejamos abierta la sesión ahorita para pues las preguntas o alguna cuestión que tú tengas todavía que resolver. Sí, muchas gracias. Pues sí, realmente comentarle que sí, en la mayoría de los casos el texto o lo que yo he hecho es seguir el texto que usted nos comparte y ir pues, prácticamente paso a paso, ¿no? Sí, Leyéndole y la verdad es que decían por ahí hay que saber leer, ¿no? Porque muchas veces exacto. al leerle uno mismo se va haciendo círculos, ¿no? Y Mm, por qué, y por qué, y por qué. Y la verdad es que sí, le confieso que de repente es así, pues con mi asesor personal, ¿verdad? Es el, oye, ¿y por qué? Pero sí es, también debo reconocer que la terminología ha cambiado mucho de cuando pues yo estaba en la escuela, ¿no? Entonces de repente es, ay, ¿cómo se llamaba esto? ¿Y cómo se llamaba? Y mi hijo es el que me dice, no, es que no lo trates ya de asociar con el pasado, ¿no? O sea, ya modernízate y se manejan las cosas así, punto final, exacto, exacto. porque si no te vas a empezar a hacer bolas y el equiparar las cosas, la verdad es que sí, es muy complejo, ¿no? Porque pues ni las entendí bien en aquel momento y ahora las tengo que entender como son, ¿no? Y Pero fíjate qué buen consejo de tu hijo. O sea, como dicen, borrón y cuenta nueva. O sí, sea, ahora está ya en este proceso. O sea, las matemáticas, bueno, en realidad las matemáticas no han cambiado. O sea, ujú, tienen cientos y cientos y cientos de años. Y me atrevo a decir miles, porque bueno, sí, inició claro, todo esto en Grecia, desde el conteo y los primeros mercaderes, ¿no? Para contar y hacer el intercambio de así monedas y el es. trueque, ¿no? Y ahí inician los orígenes de las matemáticas. Entonces, pues no ha cambiado, simplemente a manera de comentario es que ha cambiado mucho los términos y las Sí, aplicaciones, porque hay tantos medios y maneras de representar un algoritmo que esto posteriormente se convierte en un modelo matemático y cada persona que crea ese modelo matemático pues tiene una interpretación. Entonces así, es ahí donde se modifica un poco, ¿no? Pero así es. las matemáticas pues no han cambiado. No, y la verdad es que la narrativa que se tiene en el explicativo para los ejemplos y después para la elaboración de los productos, es que hay que saber leer, ¿no? El texto, porque la narración es muy buena. El tema es Sí, como le decía, hay que, hay que, hay que saber leer, porque así como hablábamos de los signos, una coma, un punto mal puesto, mal interpretado, nos afecta por completo
la ecuación, ¿no? Que fue lo que cuando usted me comentó, dije, pero ¿por qué? Y me puse a hacerla paso a paso y dije, no, se me hace que yo ya estaba dormido porque ni yo Ah, supe, ni yo supe cómo saqué ese resultado. sí. Entonces, sí, sí, nuevamente, como usted lo menciona, borrón y cuenta nueva, volví a leer, volví a hacer el resultado y dije, pues sí, nada que ver uno con el otro, no sé en qué estaba pensando, pero sí, la verdad es que yo me he recargado completamente en las narrativas, completamente, ya no, ya agarrándole la punta a la hebra de la narrativa, ya es cómodo, la verdad es que es muy Sí, cómodo sí, sacarlo. Claro que también debo reconocer que es muy difícil de repente mantener todo en la memoria, ¿no? sí. Es muy complejo, pero pues para eso están los apuntes, para leer y leer y leer. Y volver a repasar y volver. Así Sí, es, sí, sí. así es. Y como dijiste, todo eso es pues mediante la práctica. Sí, Yo siempre he dicho, las matemáticas entran con la práctica sí, y son bien bonitas cuando las entiendes, ¿sí? Desarrollas tus ejercicios y ves ya posteriormente, ay, el resultado es correcto. Eso es lo más bonito de las sí, matemáticas. sí, sí, sí. La Pero verdad es que sí. todavía más allá, va más allá la cosa. Cuando tú, por ejemplo, aprendes todas las matemáticas, te voy a compartir. Yo, en la escuela en la que estuve, pues eran muchísimas matemáticas, demasiadas, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, creo que todavía en quinto vimos matemáticas, cálculo vectorial, cálculo integral, cálculo diferencial, no, ya, yo decía de matemáticas, ya, ¿no? Y entonces, por ahí en sexto, séptimo, llega ya un maestro, pues ya específicamente de la carrera ya de ingeniería, y y nos pone a resolver una integral definida. Ujú. Y esta integral, después, nos decía, a ver, les voy a dar ciertos puntos a los que terminen. No, pues ahí nos tiene, ¿verdad? Resolviendo la integral. Y me acuerdo, al final nos dio 3.08. Y entonces nos dice, cada integral representa un componente electrónico. Yo, caray, ¿en serio? Sí. Este integral representa un amplificador operacional sumador. Un multiplicador, esto y esto. Ahora, vayan a comprar el material. Pues ahí vamos a comprar el material. Armamos el circuito equivalente. Le pusimos ya su voltaje. Y ahora sí, muchachos, mídanle a la salida del amplificador operacional. ¿Cuánto crees que me dio de Tres punto voltaje? cero ocho. 3.08. No, yo dije, Dios mío, qué bonitas son las matemáticas. Ahí Sí, es todo donde, tiene una razón. sí, ahí es donde de veras dices, ahora entiendo por qué tantas matemáticas. Y hasta digo, no, pues es más, ya viendo tantas cosas que se pueden hacer, pues hasta me faltó ver más, ¿no? Sí, Entonces, esa es sí, sí, la pues yo sugerencia. creo que sí, sí, yo creo que mucho es parte de pues yo no sé si llamarlo de nuestro sistema educativo, pero son de ese tipo de cosas que a los muchachos les hacen falta, yo creo, el darles el por qué y para qué de las cosas, ¿no? Porque pues antes la verdad, digo, hablo de mi generación, nos aprendíamos las cosas a golpes de calcetín, ¿no? Y era machetearle y 4 por 1 y 4 por 2 y las tablas cómo se dificultaban, pero nunca nos explicaron para qué. Exacto, exacto. Entonces yo creo que es el cuando, pues obviamente a lo mejor a un niño de primaria no se le va a explicar hasta dónde puede llegar el cálculo, ¿no? Mm, Pero así como van progresando, creo yo, con la explicación que usted me hizo ahorita, pues también al nivel del niño se le podría ir explicando para qué sirve multiplicar las cosas, para qué sirve sumarlas, etcétera, ujú. para que le vayan agarrando ese cariño a las cosas, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y es Ujú. mucho de los errores que cometen pues los maestros de primaria que pues consideran que el niño pues su nivel de abstracción pues no está totalmente desarrollado. Sin embargo, pues ahora las nuevas generaciones ya traen otro chip. Sí, La verdad que sí. Híjole, por ejemplo, ya son muy digitales, te manejan una tablet bien fácil, o sea, híjole, ya los tiempos cambian, la verdad.
Sí, la verdad es que sí. Y ojalá lo antepongan para bien, profesor, porque también hay veces que dice uno, si la gente que se dedica a hacer el mal, que inventan tantas cosas para hacer el mal, se preocuparan para inventar cosas para hacer el bien, pues, Ujú. otra cosa nos Otra cosa cantaría. sería, pues ahí Sí, está el caso de Einstein, cuando él saca fórmula en la que explicaba pues prácticamente el comportamiento de la energía a nivel atómico por la constante proporcional de la luz elevada al cuadrado, y entonces la persona que lo interpreta, el impacto o el choque de dos átomos de uranio, pues ¿qué va a generar? Y generó pues una energía atómica. Entonces es cuando él decía, no, pues es que yo me arrepiento de haber creado esto, pues esa no fue mi intención, ¿no? O sea, claro que no claro. fue la intención. Pero Sí, pues como dice, o sea, la gente y la manera de interpretar para lo negativo, pues es a veces sí, lo triste, ¿no? Lo triste. sí, la verdad es que sí es difícil, pero bueno, pues no hay otra más que seguirle dando a esto. Muy bien, Leo, pues Ah, entonces, pues de mi parte es todo. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda. por el momento no, profesor, ahí vamos caminando pian pianito y pues, en esta época, en el caso de mi trabajo, no puedo avanzar tanto porque es cierre de mes, pero, Oh, ya, ya. pero, Sí, sí, pero te pues ahí entiendo, vamos. muy complicado, muy complicado. Ya por Sí, ahí, del 6 del 10 en adelante, ya está más relax la cosa. pues sí, bueno, acá yo termino mañana, Ah, mire que es qué bien. mi soporte. Entonces termino y ya le puedo pegar más a detalle. Bueno, pues procuro hacer por lo menos un trabajo al día, pero en este caso es imposible. Sí, Entonces, pues muchas gracias. La verdad es que em, en este caso de las funciones fue la parte que más me despertó ahorita y bueno, pues vamos a darle. sí, 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 que ya Ujú, creo que son los últimos temas de las ujú. funciones. Y ya con esto que viste ahorita, no, hombre, pues como pez en el agua, Ojalá, ojalá y ¿verdad? sí. Muy bien, Vas a ver que sí. Bueno, listo. Leo, pues un verdadero gusto y nos estamos viendo por ahí en la virtualidad y sigo al pendiente pues de cualquier situación si es que existe, Claro que sí. estamos para atenderla. ¿Sale? Muchísimas gracias, maestro, y bueno, sígase cuidando. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.